Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar inicio. En esta ocasión se tratará de una simulación de audiencia inicial referente al delito de feminicidio. Por lo tanto, comenzaremos a realizar esta actividad. Siendo las 10 horas con 9 minutos del 22 de noviembre del 2021, nos encontramos reunidos en esta sesión para llevar a cabo audiencia inicial. Maestro, bueno, es que sí tenemos auxiliar de sala. Ah, ok, a ver, adelante. Tenemos auxiliar de sala, imputado, defensa y Ministerio Público. Ok, entonces adelante, a ver. Gracias, profesor. Bien, en la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 11 minutos del día 22 de noviembre del 2021, nos encontramos constituidos por este medio para celebrar la audiencia inicial para la formulación de imputación derivada de la carpeta de investigación número CI-FIZC, diagonal 00301, diagonal 03-2018, que se instruye en contra de Ramiro López Santana por el delito de feminicidio. Audiencia que quedará grabada en audio y video en el sistema de unidad administrativa correspondiente. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en este medio de manera respetuosa y con el micrófono apagado. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido grabar imágenes de video o sonido. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del ya citado código, que puede consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes recibir de manera respetuosa al honorable juez, licenciado José Irving Arellano Regino, quien presidirá la audiencia. Muchas gracias, auxiliar de sala. Con los datos proporcionados por la misma, procedo a dar inicio a esta sesión. Para efectos de identificación, ¿quién comparece por parte del Ministerio Público? Su señoría, buenos días. Jesús Alejandro Ortiz Cruz, agente del Ministerio Público. Gracias. Por parte de la víctima, en este caso entiendo sería el ofendido. No tenemos víctima, no está presente en la audiencia. Sí, recordamos que la víctima es precisamente sobre quien recae la conducta, obviamente pues no estaría más bien un familiar. Si no se advierte familiar, está bien. ¿Asesoría jurídica? ¿Cuenta con asesoría jurídica, Ministerio Público? No. Muy bien. Auxiliar de sala, ¿me puede dar cuenta si se le notificó a la parte ofendida del inicio de esta audiencia? Sí se hizo saber la notificación, señoría. Sí se le notificó. Bien. Bueno, recordemos que conforme al Código Nacional, la presencia de la víctima o ofendido no impide que se celebre la presente audiencia. Entonces, Ministerio Público, para que en este acto, pues bueno, vele por los intereses de la parte ofendida. ¿Quién comparece por parte de la defensa? Buenos días, su señoría. Licenciada Vidauri Vidal Hernández, con defensa privada, con datos ya previamente registrados ante este. Ok. ¿Puede proporcionarme únicamente para efecto de registro en la grabación su número de cédula, por favor? Sí, señoría. Mi número de cédula es el 45 44 22 1. Muy bien. ¿Es su primera intervención o previamente ya había aceptado y protestado el cargo? Es mi primera intervención. Ok. ¿Se encuentra impuesta de autos? Sí, señoría. Correcto. Por parte del imputado, por favor. Buenos días, señoría. Ramiro López Santana. Ramiro. En este acto, bueno, se va a llevar a cabo una audiencia inicial en donde usted deberá de escuchar con atención lo que va a acontecer en la misma. ¿Sabe usted o se le han hecho saber sus derechos? Sí, su señoría. Bien, dentro de estos derechos se encuentra que usted puede o deberá nombrar a un defensor, ya sea público o privado. En caso de que usted no pueda nombrar a un defensor particular, el Estado le proporcionará uno. En este acto se ha presentado como defensa la licenciada Vidauri Vidal, quien se ha identificado de manera previa. ¿Está usted de acuerdo de que sea ella quien la represente? De acuerdo, su señoría. Bien, gracias. Defensa, por favor, hágase cargo. Sí, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido.
Muy bien, gracias. Pues bueno, dadas las circunstancias, tenemos que hay condiciones para llevar la presente audiencia. Ministerio Público, por favor, hágase cargo. Nada más, recuérdeme, ¿esta audiencia se lleva a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión o fue a través de, o cómo fue que se llegó a esta audiencia? Fue a través de flagrancia. Ok, correcto. Entonces, vamos a llevar a cabo el segmento que hace referencia a lo que es el propio control de la detención, ¿no? Entonces, adelante, Ministerio Público, lo escucho, por favor. Ok, bueno, para acreditar los hechos, tenemos en la entrevista realizada un elemento policial que a fecha 7 de marzo del 2018, siendo aproximadamente las 1:04 horas, recibió llamada vía C2, indicando que pasara a la calle Delegación Iztacalco, ya que estaban reportando agresiones. Al llegar al lugar, dos sujetos del sexo masculino se acercan y le refieren que se escuchaban gritos provenientes de un departamento. Y se percató que en el inmueble una femenina en un departamento le indica que en el departamento de su lado se habían escuchado gritos de su vecina, así como disparos. Así que pide que abran el zaguán e informa a su base. Una vez los elementos fuera del departamento, una vecina le refiere que se habían logrado escapar los 3 hijos de Laura Oxisa. Mientras que en el departamento de los hechos un elemento se decide a tocar la puerta y al no recibir respuesta patea la puerta para ingresar. Al entrar se dan cuenta que se encontraba una persona del sexo femenino tirada en el suelo, así como en un sillón se encontraba una pistola que presentaba sangre en sus cachas. Asimismo se percataron que había una persona del sexo masculino tirada en el suelo con un cuchillo tirado a un lado de sus piernas, por lo que de inmediato solicitó el apoyo a unidad al lado de una unidad médica, llegando al lugar aproximadamente a las 1:36 horas. La unidad al mando del paramédico Roberto y dos más de personal, los cuales refieren que la mujer de nombre NRF, de iniciales NRF, presentaba un disparo a la altura del tórax y que ya había fallecido. Asimismo, al revisar al masculino de nombre Ramiro López Santana, de 41 años de edad, este presentaba varias lesiones punzocortantes, 2 en cuello y 8 en tórax, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital General. Es cuanto. Bien. Tengo que, efectivamente, bueno, señala que el hecho sucede el 7 de marzo, aproximadamente a las 04 horas en la delegación Iztacalco, ¿no? Supuesto de flagrancia, pues prácticamente lo ha señalado. Bien, defensa, ¿algo que manifestar en este segmento? No, su señoría. Bien, imputado, algo que quiera usted manifestar, recuerde que puede hacer alguna declaración o puede guardar silencio. Consulte con su defensa y hágamelo saber, por favor. Señoría, no quiero manifestar nada. Muy bien, bueno. Pues dadas las condiciones que establece el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a resolver conforme al control de la detención. El mismo Ministerio Público señala que hizo una serie de precisiones en donde podemos advertir que efectivamente pues una persona del sexo masculino se encontraba al lado de una persona del sexo femenino quien presentaba un disparo de arma de fuego en el tórax y que posteriormente a la llegada de servicios periciales determinan que ésta ya se encontraba sin vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos arribar a lo que nos establece el artículo 146 respecto de la flagrancia, ¿no? Recordemos que la flagrancia tiene diversos momentos y podremos entenderlo que está en el supuesto de la fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y perseguida inmaterial o ininterrumpidamente. En este caso, bueno, apreciamos que los elementos de seguridad pública al ingresar al inmueble encuentran a dos personas en un inmueble, en ese departamento. Sin embargo, una de ellas yace sin vida y la otra se encuentra a un lado con los instrumentos propiamente de lo que pudiera presumirse es el delito. Entonces, pues bueno, encuadraría en la fracción, en el inciso B del 146, fracción segunda,
Por lo tanto, entraríamos a esta calificación. Se calificaría de legal la detención que se hace ante este órgano jurisdiccional. Bien, ahora le cedo el uso de la voz al Ministerio Público para que continúe con sus peticiones. Sí, me gustaría realizar la formulación de la imputación. Okay. Señor Ramiro López Santana, esta fiscalía le hace de su conocimiento que se lleva a cabo una investigación en su contra, toda vez que en fecha 7 de marzo del 2018, aproximadamente a las 1:04 horas, al encontrarse en el domicilio ubicado en Delegación Iztacalco de esta ciudad, sin compañía, usted, señor Ramiro López Santana, privó de la vida a la víctima de iniciales en RF con ventaja. Hechos que a consideración de esta representación social tienen la calificación jurídica de feminicidio, la cual se encuentra prevista en el artículo 148 bis del Código Penal para la Ciudad de México, donde refiere que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Con relación a este numeral, se entiende por razones de género cuando existen antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza. Exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. Está sancionado por el artículo 148 bis, 10º párrafo. A quien cometa feminicidio se le impondrán de 35 a 70 años de prisión. Y párrafo 12. En donde tratándose de las fracciones cuarta y quinta, el sujeto activo perderá todos los derechos en relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, siendo que su conducta fue de acción prevista en el artículo 15, instantánea, artículo 17, fracción primera, dolo directo, previsto en el artículo 18, párrafo primero y segundo, y con grado de intervención de autor material establecido en el artículo 22, fracción primera, todos del Código Penal para la Ciudad de México. Asimismo, se le hace de su conocimiento que quien acusa es el denunciante de iniciales D y S. Es cuanto, su señoría. Rápido. Complementa que marcamos la palabra chiquis. Correcto. Señor Ramiro, ha escuchado usted ya la formulación de imputación que ha hecho el Ministerio Público. Es mi deber informarle a usted que en este momento cuenta con derecho a poder declarar, ¿no?, o guardar silencio. Ya la imputación se ha establecido de esta comunicación que le realizó a usted sobre que está desarrollando una investigación en su contra. Le ha dicho cuál es el delito que se le está imputando y cuál es la calidad en la que usted participa, que en este caso pues es de autor, ¿no? Ahora bien, ¿habrá alguna manifestación por parte de la defensa en este sentido respecto de la formulación de la imputación? Sí, su señoría. Como lo mencionó el Ministerio Público, mencionar que a mi cliente se le encontró en el lugar de los hechos con múltiples lesiones en el cuerpo, lesiones provocadas por arma punzocortante, se le encontró con 2 lesiones en el cuello y 8 en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital General y ahí permaneció internado. También es importante mencionar que en las diversas entrevistas llevadas a cabo surgen diversas inconsistencias. Por ejemplo, la hermana de la Oyoxisa refiere que se... Permítame un momento. Lo que me está realizando es una argumentación respecto de lo que hay en carpeta. En este momento es solamente referente a lo que el Ministerio Público acaba de mencionar. Si hay alguna precisión, adición u omisión que haya realizado el Ministerio Público referente a esta imputación de lo que está realizando, si hay alguna manifestación que hacer o no hay ninguna, la escucharía. Si va a ser algún argumento adicional, sería en momento procesal diverso. No, ninguna, señoría. Ok. Imputado, ¿algo que manifestar a esta imputación? Nada que manifestar, su señoría. Bien, pues bueno, se ha hecho ya la formulación de la imputación. El imputado no tiene ninguna situación que realizar
respecto de esta imputación, ¿no? Entonces, en este acto le daría el uso de la voz, Ministerio Público, para que continúe con lo propio de esta audiencia. Sí, señoría, me gustaría solicitar la vinculación al proceso de Ramiro López Santana. Muy bien. Vamos a, en este momento, señor Ramiro, va a acontecer algo importante donde usted tiene que poner atención. Usted nuevamente podrá contar con el derecho a declarar si así lo desea, ya que el Ministerio Público va a exponer cuáles son los datos de prueba que sustentan esta petición a vinculación a proceso. Es decir, si en caso de que el Ministerio Público logre acreditar los supuestos que está señalando, que está sustentando, yo tendría que vincularlo a proceso. Entonces, para resolver esta situación jurídica, se cuenta con, precisamente, usted puede señalar que se resuelva en este momento, que se resuelva en 72 horas o en 144 horas. Eso usted lo deberá de consultar con su abogado a efecto de que se ponderen sus derechos y que se pueda garantizar su derecho a una defensa técnica y adecuada. Entonces, escuche bien lo que va a decir el Ministerio Público para que en su caso usted manifieste si desea rendir alguna declaración o, o ofrecer algún dato de prueba o algún medio de prueba. Tenga en cuenta que el delito que está pretendiendo, por lo cual lo está pretendiendo vincular a proceso a usted, pues es un delito de feminicidio. Entonces, adelante, Ministerio Público, lo escucho. Sí, se cuentan con los siguientes datos de prueba. El primero es la entrevista del denunciante de iniciales D y S, en donde refirió que al haber tenido a la vista en el interior del anfiteatro de la Coordinación Territorial, el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino lo reconoce plenamente como su hermana, quien en vida llevaba el nombre con iniciales NRF, de 42 años de edad. Señala que se enteró de los hechos debido a que recibió una llamada telefónica de su hermana, aproximadamente a las 1:30 horas, quien le comentó que le había hablado su sobrina, quien le había referido que su papá le había disparado en la cabeza a su mamá, por lo que de inmediato se trasladó al domicilio de su hermana, en donde encontró a sus sobrinos. En el segundo nivel del inmueble referido anteriormente, ya que se encontraba en el domicilio de una vecina. Y en ese momento le refiere a su sobrina que ella se percató que sus papás se encontraban discutiendo, y ella trató de intervenir, y es en ese momento en el que se percata que su papá tenía una pistola en la mano y le dispara a su mamá. Y en ese momento ella sale del departamento corriendo a pedir ayuda, y al pasar al parecer por un departamento, abre la puerta a una vecina, y ella se mete llegando momentos después su hermana cargando a su hermano, y se mete al mismo departamento para su resguardo. Fue de ahí que su sobrina le llama a su tía, señalándole lo que había ocurrido, mencionándole que no fueran por ellos, ya que su papá estaba armado. Además, manifestó que tiene conocimiento que su ahora ex cuñado era policía federal de Caminos, y pertenecía al destacamento de la Cruz Roja de Lota en el estado de Sinaloa. Que a su hermana, antes de iniciar el juicio de divorcio, tenía una relación muy violenta con su esposo, y dicho trámite se empezó porque las abandonó sin darles dinero alguno para la manutención de sus alimentos, así como maltrato físico y verbal aproximadamente a finales de noviembre de 2016. En enero de 2016 tuvo que ir para recogerlas y traerlas a la Ciudad de México hasta estas fechas de marzo del 2018. No se pudieron divorciar. Igualmente señaló que al hoy imputado lo cambian al destacamento de Texcoco en noviembre de 2016. Y su hermana desde esa fecha ya no quiere nada con él, que era muy agresivo y celoso. Y la violencia familiar continúa al grado que le dejó moretones a su sobrina. Que el imputado se presentaba ocasionalmente al edificio o directamente iba al departamento para agredir física, con jaloneos y verbalmente a NRF, con insultos y amenazas. Además, siempre vigilaba, asediaba y la celaba en todo momento y a toda persona masculina que se le acercara. Incluso amigos y compañeros de trabajo los agredía. Tan es así que asesinó al señor de identidad reservada, iniciándose la carpeta de investigación correspondiente, delito por el cual se giró una orden de aprehensión, y después de matar al señor, el imputado se dio a la fuga abandonando su empleo de policía federal, no sin antes amenazar a su hermana de muerte. También se cuenta con la entrevista de la menor en compañía de su psicólogo y asesor jurídico, en donde señaló que el día 6 de marzo del 2018, siendo aproximadamente las 22 horas, se encontraba en su casa ubicada en las calles Delegación Iztacalco, solamente en compañía de su mamá y hermanos. En eso suena el timbre del interfón y escucha que su mamá contesta, diciendo quién en varias ocasiones, pero nadie responde. Después suena el timbre del departamento y se asoma, y ve que su mamá abre la puerta y ve que es su papá,
quien llegaba en ese momento al departamento solo, es decir, sin ningún acompañante, quien trae en su mano una hielera y su papá se mete y su mamá no sabe qué hacer. Después se va a sentar a la sala y la comienza a acosar queriéndole hacer tocamientos, y la quería besar a la fuerza, a lo que su mamá no accedió. Después se va a la cama, pero sigue escuchando la conversación, en donde escuchaba cómo discutían, y siendo aproximadamente las 1 hora del día 7 de marzo del 2018, su mamá comenzó a gritarle, por lo que salió corriendo de su recámara, y al llegar a la sala ve que su mamá estaba en el suelo, en posición fetal, cubriéndose la cara con ambas manos, y su papá estaba apuntando con un arma de fuego que tenía en la mano derecha. En eso su papá voltea para verla y voltea a ver a su mamá y da un disparo en la cabeza, en la nuca, atrás de la oreja izquierda. Y se voltea nuevamente a ver y regresa la mirada nuevamente hacia su mamá y le vuelve a dar otro disparo en la espalda del lado izquierdo. Entonces señala lo que ya refirieron tanto la denunciante como el elemento de las entrevistas, donde dicen que la menor sale sola corriendo afuera del departamento pidiendo ayuda, y una vecina sale y le ayuda, y entra a su departamento. Es así como le pide a la vecina que le preste su teléfono para pedir una ambulancia para su mamá y para llamar a su tía, a quien le cuenta lo sucedido. Hace hincapié que antes de los hechos solo estaban en el departamento su mamá, hermana, hermano y ella, y que su papá llegó al departamento solo, y en todo momento estuvieron solo ellos, coincidiendo los hechos antes descritos con los también mencionados por el elemento policial y la denunciante de identidad reservada. Por último, se cuenta también con el peritaje de necropsia, en lo que concluye que la víctima falleció por herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax y por alteraciones viscerales y tisulares causadas en los órganos interesados por las heridas producidas por instrumento punzocortante. Todos estos, señoría, datos de prueba con el que se concluye que el hoy imputado privó de la vida a la Oxisa. Asimismo, no existe causa de extinción penal ni excluyentes del delito. Por lo tanto, señoría, se tiene la certeza de que ocurrió el hecho que la ley señala como delito y que en la especie se denomina como feminicidio. Por lo que reitero, señoría, la solicitud de que se vincule al proceso al hoy imputado. ¿Es cuánto? Bien, correcto, gracias, Ministerio Público. Bueno, en este momento le pregunto, imputado, si usted desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esta audiencia o va a solicitar algún plazo adicional. Deseo que se resuelva en esta audiencia, su señoría. Muy bien. Vamos a llevar a cabo la resolución de la vinculación a proceso. Por lo tanto, le cedo el uso de la voz a su defensa para que manifieste lo concerniente a esta petición que ha realizado el Ministerio Público. Sí, su señoría. Bueno, a esta defensa, los actos de prueba que ha presentado el Ministerio Público carecen de criterio, ya que al realizar estas entrevistas que menciona, surgen diversas inconsistencias. La primera de estas es que la hermana de la Oxisa refiere que se entrevistó con un policía que se encontraba en el lugar de los hechos y ella menciona que el policía le comentó que al entrar al departamento el hoy imputado tenía en sus manos un cuchillo y anteriormente el mismo policía mencionó que el cuchillo estaba tirado en el suelo a un lado de sus piernas, por lo que aquí surge una inconsistencia, ya que en un inicio menciona que este cuchillo estaba tirado y en la segunda entrevista con la hermana de la Oxisa menciona que tenía este cuchillo en las manos. Posteriormente, en la entrevista del policía, menciona que al llegar al lugar de los hechos, se percata que en la vía pública nadie le solicita el apoyo hasta que dos sujetos del sexo masculino se acercan y le refieren que escuchaban gritos provenientes de un departamento y se percatan que en el inmueble se encuentra una femenina en un departamento del 4º nivel, que es la que les indica que en el departamento al lado se escucharon gritos y como disparos. Después este mismo policía cambia su versión inicial y menciona que se percata que en la calle se encontraba una femenina de un departamento que le indica que escuchó gritos, por lo que ingresan al inmueble
También en un inicio la hermana de la hoy Oxisa, y como lo mencionó el Ministerio Público, refiere que no le constan los hechos ocurridos a su hermana, ya que ella se entera de los mismos hechos debido a que recibió una llamada telefónica de su hermana aproximadamente a las 1:30 horas, quien le comentó que le había hablado su sobrina, quien le había referido de los hechos. Y después menciona, igual cambia su versión y menciona que se entera de los hechos por una llamada de su sobrina que le realizó a ella a la 1 de la mañana. Y como último punto, cabe destacar que los vecinos solo manifestaron que escucharon ruidos, es decir, gritos, pero que no se percataron de cómo sucedieron los hechos, es decir, que no le constaban los hechos. Solo escucharon que discutían, pero no les constan los hechos. Es cuanto, señoría. Bien. ¿Y mi imputado algo que manifestar? Prefiero guardar silencio, su señoría. Correcto. Agente del Ministerio Público, ¿se puede hacer cargo de lo que ha manifestado la defensa, por favor? Sí, señoría. Bueno, respecto al cuchillo, la verdad es que entre los elementos policiales estuvieron en distintos tiempos, así que el cuchillo pudo haber pasado de sus manos al lado de sus piernas de una manera muy rápida. Lo que sí es un hecho es que el cuchillo estaba ahí. Respecto al elemento policial que llegara fuera de los departamentos de que sea la vecina, eso es justo después de que los dos sujetos de sexo masculino van y le solicitan que en ese edificio se solicite ayuda. Y respecto a al denunciante, que no le constan los hechos, eh, pues no le constan los hechos porque ella no estaba presente, pero su hija sí, es la que está ahí justo en el lugar de los hechos y de hecho sale corriendo para pedir ayuda. Es cuanto. Bien. Última intervención, defensa, respecto a estos tres últimos puntos que toca el Ministerio Público. ¿Algo que quiera usted manifestar? Sí, su señoría. El Ministerio Público menciona que eran diferentes policías, pero la entrevista que le mencioné es del mismo policía y refiere que al momento de llegar, en un inicio refiere que tenía el cuchillo en sus manos, pero en una segunda entrevista menciona que el cuchillo estaba tirado. Y lo de que no había quien le pidiera ayuda en vía pública, igual es el mismo policía, y en un inicio menciona que no había nadie hasta que se le acercan dos sujetos del sexo masculino, pero en la segunda entrevista ya menciona que sí había alguien, pero que era una mujer, y por eso entran al departamento. Es cuando... Muy bien. Con los datos ya proporcionados por cada una de las partes, cierro el debate y procedo a resolver en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hemos escuchado al inicio de esta sesión que se formuló imputación por parte del Ministerio Público al señor Ramiro por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, quien nos dio incluso la clasificación jurídica de manera puntual, así como dónde se encuentra sancionada y cómo es el grado de intervención del imputado. Se le otorgó la oportunidad para declarar al imputado, sin embargo, pues él mismo refirió que prefería guardar silencio. Como tercer punto, nos establece que se requiere que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad, y en este caso es donde yo me detendría un poco, ya que el propio código y la propia constitución nos establecen que debe de existir una actuación en grado de probabilidad, ¿no? De que el imputado participó o lo cometió. Se entenderá que se obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. En este caso, pues bueno, se advierte que se encuentran dos personas en un inmueble donde una prácticamente yace sin vida y la otra se encuentra con diversas lesiones en el cuerpo. Entonces, ¿hay un hecho ilícito? Sí, sí lo hay. No se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, ¿no? Entonces, aquí,
pues bueno, es importante señalar lo que les voy a decir a continuación. Bien, el artículo 148 bis es el que nos establece cuándo se comete un delito de feminicidio. De los datos que ya nos expuso el Ministerio Público, pues bueno, advertimos que el día 7 de marzo de 2018 se lleva a cabo el llamado a policía, ¿no? Porque se habían escuchado gritos y un disparo en un departamento y son unos vecinos los que piden el auxilio. Para ello llegan policías, como la defensa refiere, y la propia representación social lo manifestó. Llegan los policías en la vía pública, no encuentran a nadie. Posteriormente encuentran a dos personas que son las que refieren en qué inmueble es donde está sucediendo todo esto. Les permiten el acceso, suben y escuchan dónde se encuentran o de dónde provenían estos gritos. Al acercarse, tratan de escuchar, no escuchan nada, llaman a la puerta, nadie les abre. Y recordemos que la policía está facultada para intervenir sin orden judicial, sin una orden de cateo, cuando se encuentre en riesgo la vida de otra persona o para prevenir un delito, se está facultada el elemento de seguridad pública para ingresar. Es por ello que la policía derriba la puerta e ingresa al inmueble, en donde observan que un sujeto del sexo masculino está está sentado, está al lado de otro cuerpo del sexo femenino, el cual presentaba un disparo en el tórax. Hay una controversia que señaló la defensa respecto de un cuchillo que les ha encontrado al imputado, ¿no? Sin embargo, dice, este cuchillo primeramente señalan que se encontraba en las manos del imputado y posteriormente dice que en una entrevista diversa este mismo cuchillo estaba en el suelo, que es una cuestión que realmente no incide en el fondo del asunto, ya que, pues bueno, de que existe el cuchillo, pues prácticamente existe el mismo. Advierto que hay hay datos de prueba interesantes que fueron manifestados por el Ministerio Público. En este orden me hago cargo de los mismos. Refiere que tiene la entrevista por parte de la denunciante, que es la hermana de la Oyoxisa, quien reconoce el cuerpo sin vida de la misma, y ella refiere que se entera de este evento porque su sobrina le llamó y le dijo que su papá acababa de dispararle a su mamá, que ella misma observó que momentos previos habían discutido y que bueno, que el papá traía una pistola en la mano y le disparó a su mamá, que en ese momento salió corriendo la hija y se mete con una vecina y después bajan sus hermanos y de ahí le llaman a su hermana. También menciona que bueno, el papá era policía federal y que tuvo una serie de eventos de violencia familiar anteriores. Sin embargo, el Ministerio Público no me hizo referencia respecto de estos antecedentes de violencia familiar, únicamente me manifestó que había violencia familiar desde el año 2016 y que de ahí fueron suscitando diversos eventos, de los cuales no tenemos certeza que hayan existido, puesto que es obligación, recuerden, conforme al 21 constitucional, que el Ministerio Público se allegue de todos los datos de prueba. En ningún momento escuché que se hubiera iniciado una carpeta de investigación por alguno de esos eventos, algún acta circunstanciada. Por lo tanto, pues no podríamos acreditar que realmente existieran indicios de violencia con anterioridad al hecho. Menciona que, bueno, que no se podía divorciar, que el señor era muy violento y muy celoso, que incluso su sobrina presentaba moretones. De hecho, ahí hay una imprecisión, no sabemos de cuándo son esos moretones, si fueron del día de los hechos o si fueron eventos anteriores. Que el señor se presentaba para agredir a NRF, la Oyoxisa, que la accedía en todo momento,
que incluso con amigos, tan es así que asesinó a otra persona, en donde se inició una carpeta de investigación diversa. Únicamente aquí para poder aclarar este punto, el Ministerio Público, esa carpeta de investigación diversa por la persona que fue ultimada, que fue asesinada, ¿sabe cuál es el estatus que guarda actualmente? Lo desconozco. Pues bueno, tenemos una carpeta de investigación, no tenemos un dato certero, por lo tanto no podría este juzgador estimar conducente esta parte, tendría que ser desestimada hasta en tanto que el Ministerio Público recabe estos elementos. Refiere la entrevista de una menor, en marzo de 2018 a las 22 horas, quién es la que pone en conocimiento del evento y este es el elemento destacable, ¿no? Que es ella la que se percata del evento. Entiendo que sería la propia denuncia que hace la menor en contra de su padre. ¿Es así, Ministerio Público? Sí, señoría. Correcto. Pues bueno, ella refiere el evento cómo sucede, que el papá llega al domicilio, que toca el timbre, esto sin que lo supieran la mamá y sus hermanos, ingresa con una hielera y posteriormente él comienza a besar a la fuerza a la mamá no accede, se quedan platicando en el área de la sala y pasa tiempo, de pronto la menor deja de escuchar a su madre, deja de escuchar la conversación, ya no se escucha nada, y aproximadamente a la 1 de la mañana escucha un grito, por lo cual ella sale y observa que su mamá se encontraba en el piso y su papá se encontraba de pie. En ese momento él acciona el arma de fuego y le da un primer disparo a la olla oxisa, que posteriormente vuelve a accionar el arma y recibe un segundo disparo, por lo que la menor sale corriendo del inmueble a pedir ayuda y se va con una vecina. Acto seguido llegan sus hermanos y se resguardan con la vecina y es en ese momento cuando pide el auxilio para que policía preventiva llegue al lugar de los hechos y puedan actuar. También como otro dato de prueba señaló que se contaba con una necropsia en donde se establece que fallece la víctima por disparo de arma de fuego, así como por las heridas producidas por un instrumento punzocortante. En este sentido, pues bueno, la defensa se limitó únicamente a señalar algunas inconsistencias, pero estas inconsistencias son únicamente formalidades, porque si bien es cierto, en un primer momento dice que estaba el cuchillo en la mano y en un segundo momento se encontraba en el piso este cuchillo, lo cierto es que no se encuentra desvirtuada la existencia del mismo. Tenemos un resultado material, se produjo un cambio en el mundo exterior, el cual es hallar sin vida a NRF, ¿no? La cuestión de que si la policía llegó y no escuchó quién le solicitara el apoyo, pues se entiende que es una cuestión irrelevante para este momento de la vinculación a proceso. Que si a la hermana no le constan los hechos, tampoco es relevante, ya que quien refiere todas estas circunstancias es la menor de edad. Entonces, al ser una menor de edad, puede hacer una denuncia, pero tiene que estar acompañada de su representante legal. Entonces, en este sentido, no veo alguna circunstancia que pudiera excluir el dato de prueba que ha mencionado el Ministerio Público. Señalaba que, bueno, los vecinos no les constan los hechos, que escucharon gritos. Pues bueno, sabemos que los vecinos, pues, son vecinos, al final del día no conviven, solamente ellos escuchan. Y por ello es que entra la policía para revisar el lugar de los hechos. El Ministerio Público dice que eran diferentes policías. La defensa se refiere a un mismo policía, que es el que cambia en diferentes ocasiones la versión de los hechos. Bueno, en este aspecto, el artículo 148 bis nos señala que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer, que existen razones de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, lo cual en este caso no acontece, que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, lo cual se actualiza en este supuesto, ya que señala que la misma víctima
fue privada de la vida a través de disparos de arma de fuego y conforme al dictamen de necropsia que presenta lesiones por arma punzocortante, lo que podremos encontrar como pues prácticamente mutilaciones. Y esto, digo, no lo sabemos porque el Ministerio Público no lo dijo, si fue de manera previa o fue de manera posterior a que se le privara de la vida. Que se establezcan antecedentes o datos que el sujeto activo realizó amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar. Aquí hay una situación donde este juzgador tendrá que hacer con perspectiva de género resolver esta circunstancia. Por lo tanto, el Ministerio Público no llevó a cabo el acto de investigación tendiente a establecer que efectivamente se tratara de una pareja, que fueran esposos. No escuché que hubiera recabado el acta de matrimonio o el acta de nacimiento de los menores. Sin embargo, por la relatoría de los hechos, se advierte que en efecto es la menor, o sea, que era una señora que vivía con sus hijos y que una de estas menores fue la que presenció todo el evento, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido tendríamos por acreditada esta fracción, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, pues bueno, esta puede ser presumible. Recordemos que en este momento procesal, el artículo 16 constitucional es muy claro, el estándar probatorio es mínimo, aunque el Ministerio Público no haya recabado esta información, la misma no fue controvertida por la defensa, por lo tanto, se advierte que efectivamente eran pareja. Y bueno, por la última, el cadáver, bueno, el cuerpo de la víctima no fue expuesto porque se encontraba en un lugar privado, la víctima no fue incomunicada, o bueno, al menos no se tiene ese dato por parte del Ministerio Público. Entonces, este caso, pues bueno, tendríamos efectivamente un caso de feminicidio. Por lo tanto, en este acto, esta autoridad determina procedente la vinculación a proceso del señor Ramiro por el delito de feminicidio en contra de la víctima NRF. Cabe señalar que todos los actos que hacen falta que precise el Ministerio Público tendrá que realizarlos durante la investigación complementaria y yo lo exhorto para que así lo realice, porque de lo contrario puede incurrir en alguna responsabilidad de carácter administrativo o incluso de carácter penal. Por lo tanto, es lo que se resuelve siendo las 10:52. ¿Alguna petición adicional al Ministerio Público? Sí, se solicita previsión preventiva con base en lo previsto en el numeral 167, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Defensa, algo que manifestar? No, señoría. Bien, pues bueno, máxime que este delito se encuentra contemplado dentro del artículo 19, párrafo tercero y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es necesario entrar a debate, ya que la medida cautelar que se le impone al imputado es de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso. Por lo tanto, se instruye al auxiliar de sala para que se giren los oficios correspondientes al centro de reclusión penitenciaria donde tenga que ser internado, el imputado a la brevedad, una vez que concluya esta audiencia. Petición adicional, Ministerio Público. Sí, su señoría. En términos de lo previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito un plazo de cierre de investigación de 3 meses. En 3 meses. Defensa, ¿algo que manifestar al respecto? No, señoría, de acuerdo con el plazo. ¿Está de acuerdo con el plazo? Bien. Pues bueno, solamente decirle al Ministerio Público que se aboque a recabar esta información a la brevedad posible. Este plazo de investigación no necesariamente se tiene que cumplir durante los 3 meses. Si usted cuenta con los elementos precisos para ya culminar, lo puede hacer de manera anticipada. Solamente infórmeselo al juzgador para que se lleve a cabo la audiencia siguiente.
al no haber más que resolver, ¿alguna petición, últimas peticiones, Ministerio Público? Señoría. Defensa. Sí, señoría, copia de audio y video de la presente audiencia. Muy bien. Imputado, señor Ramiro, ¿le quedó claro algo que usted quiera manifestar? Todo claro, su señoría. Bien, pues siendo las 10:54 horas, damos por finalizada la presente audiencia.